Bueno, pues vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos escuchado y también de la iniciativa a la que respondía este Congreso de Misión y Evangelización. Como habéis escuchado, era preparatorio de lo que después podemos celebrar en el mes de octubre próximo como un mes que el Papa nos confía, al Papa Francisco, un mes misionero. Entonces, unas pequeñas reflexiones, lo hemos ido escuchando todos, sobre lo que ha sido el desarrollo de este Congreso. No podemos olvidar las palabras primeras que os decía, el mandato misionero. O sea, no estamos aquí porque no tengamos otras cosas que hacer, sino porque hemos escuchado una voz que nos dice, id al mundo entero, predicad el Evangelio. Al que crea y se bautice se salvará, el que no crea y no se bautice se condenará. Ayer me impresionó muchísimo, hay cosas que cada uno podréis decir, porque gracias a Dios todo ha estado fenomenal, me impresionó muchísimo que cuando hablaba Carlos Cortés dijo esta pequeña experiencia. Leí en los santos que alguno de ellos había tenido una experiencia del infierno. Podemos recurrir a tantos santos. Si queréis leer alguna descripción, podéis leer a Santa Faustina Kowalska. Tiene una descripción enorme de lo que pudiera ser el infierno. Y eso me dio a mí como una impronta en el corazón de decir, tengo que salir a la calle. Bueno, pues hemos de recuperar la dimensión misionera de la Iglesia católica con una convicción. Lo que hacemos es servir al Señor para que nadie se pierda. Si uno no está convencido de que se puede perder, pues al final acaba siendo indiferente. Pero el mandato misionero es muy claro. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea y no se bautice se condenará. Eso ya depende de la justicia y la misericordia de Dios. A nosotros lo que nos corresponde es escuchar estas palabras. Insisto que no es una recomendación, sino que es un mandato. Dentro de lo que se ha desarrollado en la primera charla, se nos decía que una de las cosas que había hecho decrecer la misión era el convencimiento de que todos se salvan, que cada uno tendrá su propio camino. Y en efecto, es decir, no hay salvación fuera de Jesucristo. Él es la última palabra de oferta de salvación, pero la capacidad de llegar al Espíritu Santo va más allá de lo que nosotros conocemos. Pero se nos decía, no es lo mismo vivir en la luz que en la sombra. No es lo mismo enfrentarse todos los días con la debilidad del pecado y no poder salir de él, que conocer la gracia regeneradora de Jesucristo. Por tanto, los sacramentos. No es lo mismo caminar solitario por este mundo como un lobo estepario a vivir la fe cristiana en una comunidad donde nos sostenemos los unos a los otros. No es solo una razón de conveniencia, es una condición de salvación. El que crea y se bautice se salvará. Esto se ha enfriado en la Iglesia. Es verdad que muchas veces hemos entendido la ayuda a la misión pues con ayudas de tipo social, que son legítimas y son importantes. El bien es integral. Cuando uno ama a alguien, la mejor limosna que le puede hacer es el propio amor a la persona y darle lo mejor que uno tiene. Y lo mejor que uno tiene es la fe, indiscutiblemente. Si tú tienes a alguien a quien amas, por todos los caminos, a veces también por el silencio, el sacrificio, la oración, el ayuno, lo que querrás es transmitirle lo que para ti da sentido a tu vida, te sostiene toda tu existencia, y es poder descansar en Dios. Solo en Dios, dice el salmista, descansa mi alma, no des vueltas. Solo en Dios descansa mi alma, porque la respuesta a nuestro afán de ser amados, os lo he dicho tantas veces en las predicaciones, no es ni tu esposo ni tu esposa, ni son tus hijos, ni es tu empleo, ni son tus bienes, ni son tus aficiones, ni son tus emociones. No. Solo en Dios descansa mi alma. Él es mi baluarte, mi alcázar. Dios mío, confío en ti. Esto es lo que, cuando es conocido por alguien, revoluciona su persona. Y está tan agradecido
que es cuando sale a comunicar la buena noticia. Si queréis, podemos explicar todavía más el Antiguo Testamento. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Que es que no podemos poner confianza en nuestros padres, en nuestros amigos, en las personas que nos quieren, evidentemente. Pero poner la confianza nunca, de manera absoluta, ninguno te va a llevar más allá de la muerte. Y aquí hay una noticia que ha cambiado el signo de la historia. Y es que la muerte ha sido vencida, y es la gran cuestión, no tenemos otra. El hombre, cuando digo hombre siempre digo varón y mujer, la magna cuestión que tiene es que tiene que morir. Esa es la gran cuestión. Y por tanto, lo que tiene que saber es afrontar el camino de la vida para que su vida no sea un fracaso, sino que pueda encontrarse con lo que, más allá de lo que él ponga en el corazón, ya está escrito, que es el deseo de Dios. O sea, siempre os he dicho, lo he repetido muchas veces, somos sed de infinito, somos sed de Dios. A veces eso no lo sabemos y nos tiramos sobre las criaturas, nos abalanzamos sobre ellas. Le pasaba a San Agustín. Cuando él se lamentaba en las confesiones, donde dice, tarde te amé, verdad, belleza tan antigua y siempre nueva. Yo me abalanceaba sobre las cosas. Dejó una niña embarazada, una joven. Se iba por los teatros, buscaba en todas las academias, la verdad. Pero un día tú relampagueaste. ¿Cómo? Pues como Dios sabe hacer las cosas. Escuchando un canto de unos niños que cantaban en la escuela, escuchando la predicación de San Ambrosio en la Catedral de Milán, relampagueaste y entonces es cuando me di cuenta, dice, yo te buscaba fuera de mí y lo único que encontraba en las cosas es lo que tú has puesto de bueno en ellas. Y tú eras lo más íntimo a mí mismo, estabas en mí, pero yo no estaba en ti. Bueno, esa es la conversión de San Agustín. Bueno, pues ahí empieza un misionero. Un misionero es aquel que se ha dejado encontrar por la gracia de Jesucristo, que es como un relámpago que viene y te deja verdaderamente con toda la luz y disipa todas las sombras. Viene con un amor tan grande que es la única respuesta al deseo de infinito, al deseo de bien, de verdad, belleza, los trascendentales, en definitiva, el deseo de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Es como tierra reseca, agostada y sin agua. Eso es el hombre. O como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Los salmos lo expresan de manera bella, con metáforas, pero expresan lo que somos nosotros. Si conocieras el don de Dios, yo te daría a ti un agua que ya nunca más volverías a tener sed. Está hablando del Espíritu Santo, que San Pablo dice que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, que cuando lo conoces es más dulce que la miel, es más, es un manantial inagotable, es más, no es para ti, sino que por sobreabundancia, como cuando un vaso está lleno, sale de ti y es lo que hace posible el apostolado, el que tú vayas a anunciar a otros. Bueno, pues así se nos decían, empieza la misión con la oración. Hay que reconstruir el sujeto cristiano. Primera conclusión que sacamos de este congreso. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Por tanto, empieza, personal e individualmente, por buscar todos los caminos para dejarnos encontrar por Dios, no como idea abstracta, sino por Jesucristo que resucitado ahora vive cuando predicamos su palabra, cuando nos reunimos en su nombre, cuando celebramos la Eucaristía y los demás sacramentos, cuando lo vemos doliente en los pobres, porque está presente en todas partes. Dejarse encontrar, eso que decía bellamente Christopher, ¿no? Te estaba esperando. Nos están esperando todos. Nosotros somos también de los que esperamos. Porque somos sed de Dios, no lo podemos olvidar. Y si no lo pensamos así, nunca seremos apóstoles, nunca seremos misioneros. Y siempre cederemos ante la indiferencia, el relativismo, el nihilismo de una sociedad aplastante que tenemos delante. Nunca tendríamos la fuerza suficiente. Pero si
tú has sido sanado, curado, te has sentido amado verdaderamente, has sido acogido por un amor inmenso que te abraza, te besa, te acoge como eres. Entonces sí, dirás como San Agustín, he encontrado un médico que cura todas las enfermedades. Hasta ahí no habría problema, ¿verdad? Porque esa es la experiencia de todo creyente. Hemos conocido al Señor, queremos darlo a conocer. Pero cuando vamos a llevar al Señor a otras personas, no se acaba simplemente en un anuncio, que es lo que hemos de hacer, como en toda misión. Lo primero que hace es anunciar el querigma, el Señor nos ha amado tanto que ha muerto por nosotros, ahora resucitado y glorioso, tal. Te ama como quieres, primer anuncio. Aquí, pues ya desde lo que vimos ayer, con querigma, con lo que hacen los cursillistas de cristiandad, con lo que se está introduciendo en otros movimientos, que son también de primer anuncio, lo venimos haciendo. Bueno, pues ahora hemos de recoger toda esa sabiduría, ir concentrándola para ver cómo podemos organizar el mes misionero de octubre, que no será más que una huella más en el camino de nuestra diócesis para crecer, revitalizando la vocación misionera de nuestra Iglesia. El primer anuncio es evidente, es necesario. Pero vamos adelante. ¿Y dónde los llevamos? Ese es el problema más serio que tiene la Iglesia Católica hoy. Yo suelo ir siempre a las clausuras de los cursillos de cristiandad. Suelo ir cuando me llaman a dar y entregar la palabra de Dios, cuando se hacen las catequesis del camino neocatecumenal. He estado en los encuentros que hacéis de la renovación carismática, me acerco a todo lo que hay asociado en la diócesis, pues sea comunión de liberación, sean equipos matrimoniales, equipos de Nuestra Señora, o equipos parroquiales, todo lo que haya organizado en la diócesis, más allá de lo que es la piedad popular, las hermandades, cofradías, es todo el mundo que tenemos en la diócesis de Alcalá de Henares. Pero cuando uno ha sido tocado por el Señor, ¿a dónde lo llevas? El déficit de la Iglesia Católica es que después de lo que nos dijo la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, después de lo que se expresó de manera extraordinaria con todo lo que nos han entregado los papas, que eso ha sido una bendición, todos santos, nunca hemos de dar gracias a Dios, tendríamos que estar arrodillados. O sea, San Pablo VI, San Juan XXIII, San Juan Pablo II, es una bendición. El sujeto no es solo sujeto personal, sino después, o antes incluso, es un ente familiar. O sea, no podemos nosotros pretender la conversión de alguien y no introducirlo en una familia. No me refiero simplemente a la familia natural, claro que sí, porque después, si uno está convertido, si está en la vida cristiana, en la senda de Jesucristo, pues fortalecerá su familia, generaremos nuevas familias cristianas, serán sólidas, estarán abiertas a la vida y podremos poquito a poquito ir creciendo en el tejido cristiano. Pero el déficit, insisto, es que no hemos escuchado la palabra de nuestros papas todos santos que nos decían: tenéis que hacer surgir en vuestras parroquias el sujeto comunitario, la comunidad. No acaba en el anuncio cristiano, no acaba en lo que personalmente una persona puede alcanzar si el misionero lo que hace es introducirlos después en una casa donde se pueda vivir, que no lo es este mundo, que no es esta cultura, que no es lo que anuncian los medios de comunicación, que no es algo que puedas comprar en ningún supermercado, ni siquiera en las farmacias. Hoy no se sostiene nadie si no es refrendado en una comunidad cristiana. Y por tanto, ese déficit, porque claro, hemos vivido, os decía el primer día, en España de un catolicismo, que yo llamo sociológico, de costumbre, de que pues, vamos creciendo en el sentido de que los niños quieren ser bautizados, cada vez menos, que después están para recibir los sacramentos de la confirmación y de la Eucaristía, y después van reduciendo. ¿Dónde los llevamos? Tú imagínate que en la noche de evangelización preciosa que tuvimos ayer tarde anoche, ¿no? Te encuentras uno por la calle, va desorientado, oye, ¿quieres venir? Oye, ven, que está el Santísimo, y además han abierto las Bernardas, que decís vosotros, el monasterio de San Bernardo, y además allí tendrás unas palabritas, si te quieres confesar, si quieres... Imagina que ha dicho que sí, ¿y a dónde lo llevas? A la misa de 12. Necesitamos que las parroquias sean centros de acogida. Que las parroquias sean verdaderamente comunidades donde uno pueda ser introducido. Y claro, uno que no tiene la vida cristiana, ni se acuerda de cuando era pequeño, tú no puedes pasarles de 0 a 100. Necesitamos espacios donde sean acogidas estas personas.
el misionero al final acaba fundando iglesias y planta la cruz de Jesucristo para que puedan quedar vivificadas las personas por la palabra de Dios, por la celebración de la Eucaristía, la penitencia, los demás sacramentos, y formando una comunidad de creyentes que después darán testimonio a otros. Bueno, todo eso se nos decía, más o menos organizado, como lo estoy diciendo yo, se nos decía en la primera charla, porque se trata de llevar adelante la vocación misionera de la Iglesia que ocurría en los primeros momentos del cristianismo. ¿Qué era ser cristiano? Introducirse en el grupo de los discípulos de Jesús, y eso no había que darle vueltas. No es haber escuchado un anuncio y después me llevo una vida yo al margen de la comunidad, pues yo que sé, tengo un empleo, vivo aquí, vivo en otro sitio. No. Ser cristiano es formar parte del grupo de los discípulos de Jesucristo. Es verdad que hemos crecido más, que tú vas ahora mismo a la misa de una en la catedral y posiblemente, como siempre, estarán los bancos llenos, ¿no? Pero no podemos conformarnos con que estén los bancos llenos, porque estas generaciones van pasando y los que vienen detrás no están evangelizando. Y por tanto, necesitamos gestar nuevos cristianos. Y no se hace si no es a través del testimonio, a través del primer anuncio, a través de ser incorporados a una comunidad, que puede ser aquella misma que le da el primer anuncio y después ya poquito a poquito irá derivando, pero hemos de transformar nuestras parroquias, dejándonos de alimentar por el Espíritu Santo para que nos regale todo lo que quiera regalar en las parroquias, para que estén presentes también los movimientos, sean los que sean, tradicionales o nuevos, de tal manera que al final allí se viva lo que hemos vivido estos días. Tiene que ser todo integralmente católico, os decía yo antes. Es decir, ¿por qué estamos contentos? ¿Por qué decimos que ha sido una bendición? Bueno, pues porque aquí el demonio no podía entrar ni siquiera cuando estaba la ventana abierta. No lo hemos dejado entrar. No queremos que distorsione lo que estamos haciendo, porque hemos puesto el soldado valeroso que nos defiende en las batallas, que es el Santísimo Sacramento, y faltó aquí ni por el pasillo, ni por las ventanas, ni por las puertas. No entras, que no vas a desbaratar la obra de Dios entre nosotros, ¿no? Que queremos tocar, como decía Christopher, la tecla que cada uno le está pidiendo al Señor que toque en estos momentos, la nota. Bueno, eso era, diríamos, lo que se nos planteaba en la primera sesión y era más o menos después concretado en la opción benedictina que nos presentó don Juan Miguel Prim. Ese libro, algunos lo habéis comprado, otros habéis escuchado la explicación, vamos, es profético. No en todos los elementos que dice, además está muy referido a una sociedad que no es la nuestra, la sociedad de América del Norte, pero sí tiene las características suficientes para darnos cuenta de que vamos a ser una minoría. Vamos a ser una minoría. Anoche se lo explicaba a los seminaristas. Es decir, hay dos maneras en que las civilizaciones pueden ir adelante o pueden desaparecer, ¿no? Porque las civilizaciones han sido todas aquellas que han amanecido, han crecido, se han desarrollado y han muerto. Eso ha pasado con tantas civilizaciones antiguas. Aquí en Europa no ha pasado hasta ahora. Sí en el norte de África, donde era San Agustín y ahora allí el catolicismo no está presente. Lo cual no está asegurado. ¿Por qué en Europa no ha desaparecido la civilización así de una manera ya evidente, aunque diríamos ya todo lo que escuchamos ha dejado de ser cristiano? Es decir, ser cristiano es el título de ese libro en una sociedad postcristiana. Sí aparecen minorías creativas capaces de regenerar el sujeto moral persona, el sujeto inicialmente social, las familias cristianas, y desde ahí abrirse al ámbito de la comunidad cristiana para que juntos regeneremos el tejido social y un día, Dios lo quiera, podamos tener leyes justas que no vayan en desacuerdo con lo que reclama el corazón de las personas y su dignidad. Es un proceso de siglos. Eso que empezó San Benito, pues fue una cosa que nadie se daba cuenta, como cuando Jesús vino a este mundo, ¿quién se enteró? Belén, pues está Jesús, está acompañado de José y de María y nadie más. Y es el acontecimiento que ha dado, diríamos, giro a toda la historia. Por fin se han abierto los cielos, Dios ha venido a buscarnos, el Señor camina con nosotros, pero no había nadie. Solo después la alegría de los pastores cuando lo anuncian el ángel, después aquellos personajes que representan las naciones, que son advertidos también, pero es minoría. Y en España los católicos vamos a ser minoría. Pero podemos ser minoría sociológica y con lo cual estaríamos poniendo las bases para que desapareciera, o una minoría creativa, que es lo que pide Benedicto XVI. O sea, antes de tener la misa de inauguración del pontificado, de una conferencia justo allí en
donde está en Montecassino, donde están ahora los benedictinos. Y hace esta misma profecía, como se nos recordó en la conferencia de don Juan Miguel Prim, en otro texto anterior que había dicho en un programa radiofónico. Hoy debemos de estar dispuestos a ser una minoría creativa donde aliente nuestra vida la acción del Espíritu Santo, que transformando nuestro corazón nos haga ser personalmente un sujeto cristiano. Sujeto cristiano que es aquel que se adhiere a Dios porque conoce y sabe que ha hablado y conoce su palabra, obedece todo lo que el Señor dice y confía plenamente en Él. Eso es el acto de fe. El acto de fe es conocer que Dios es y habla, revelación. Pero habla también a través de los acontecimientos. Obedecer sus palabras, que son palabras de vida. Abraham se puso en camino, no entendía nada, no tenía hijos, pero se puso en camino. Y después confiar plenamente en Él. Ese acto de fe regenera al sujeto personal cristiano, pero a la vez regenera a las familias cristianas. Hoy en España el problema de las familias y sus rupturas es dramático. Y lo que está pasando con los hijos de estas familias, ya os dije el primer día, que nacen más del 46% de niños fuera del matrimonio. Es decir, la generación que nos viene no solo va a ser flojita, como decía don José Ignacio, sino que va a ser verdaderamente muy débil, muy vulnerable, muy incapaz de llevar adelante grandes empresas. Además, en una cultura que no ama el silencio, que no ama, diríamos, todo aquello que engrandece y que puede hacer que una persona vaya adelante. No aprenden a gobernar su libertad. Entonces, ¿qué puedes esperar? Pero una persona que no gobierna su libertad, pues pueden esperar de él de todo, pero que será llevado por tantos que estimulan las emociones de las personas. Bueno, pues esto forma parte de recuperar la dimensión misionera de la Iglesia Católica. Es decir, queremos llevar adelante el anuncio de Cristo. Yo os decía el otro día, escuchando la primera charla, oye, ¿por qué utilizando las figuras de María, estrella de la evangelización? Lo que se nos proponía de poner en evidencia a todos los santos misioneros, perfecto, acompañados por él. Siempre con presencia del Santísimo, con vigilias, oraciones y sacrificios. Después saliendo a la calle, y ojalá pudiéramos llegar a golpear o a tocar el timbre de todas las casas para llevarles un pequeño anuncio. Y así tomar conciencia de que el mandato del Señor es un mandato que urge en estos momentos. Dice más el Señor, como el Padre me envió, así, hay que subrayar el así, no es así, un así consecutivo, decir, pues yo también, no, así del mismo modo. Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. El así implica que no hay evangelizador si no es como Jesucristo. Claro, lo han dicho de tantas maneras a lo largo de estos días. Así os envío yo, recibid el Espíritu Santo, para que Él os dé la capacidad de ser como yo. Así, de tal manera que donde os presentéis sea Cristo quien se presente. Y entonces sí, por contagio las personas cuando ven la belleza, la bondad de la vida, cuando ven la alegría sana, pueden decir, oye, como pasaban los primeros cristianos, mirad cómo se aman. Y uno desea conocer por qué. Y no está garantizado que sea así, ¿eh? Nosotros tenemos que tener delante siempre el horizonte de la crucifixión de Jesucristo y por tanto del fracaso humano. No siempre es así. Yo me he pasado noches enteras intentando confesar a alguien que se estaba muriendo y no se ha querido confesar. No siempre es así. Pero hemos de estar presentes y hemos de ofrecer y hemos de manifestar con paciencia, fortaleza y con alegría siempre que lo que llevamos entre manos nos trasciende a nosotros. Si es que no nos vamos a presentar nosotros, es que no nos celebramos a nosotros mismos. Es que cuando celebramos la Eucaristía estamos celebrando la victoria sobre la muerte, la resurrección de Jesucristo, que viene a hacernos comulgar con esa victoria. Y eso es la comunión en su cuerpo resucitado y en su sangre derramada por nosotros. Bueno, es Cristo quien está viviendo en nosotros. Los testimonios de la tarde, por poner algún subrayado de las cosas que hemos hablado, yo decía que Mercedes lloraba, pero yo también. Yo me emociono cuando veo el bien y la sencillez de las personas, ¿no? Desde el primer testimonio de la religiosa y de Beatriz, pasando por Carlos hasta Concha al final, ¿no? El matrimonio del camino neocatecumenal. Pero es que esto necesitamos recuperarlo hoy. Del mismo modo que decía don José Ignacio Munilla, que la catequesis, por ser experiencial y antropológica, había dejado de poner en el centro el anuncio de Jesucristo y a Jesucristo, también no hemos sabido presentarla testimonialmente. Un catequista es un testigo de la fe. Y el programa pasa por su propia vida, se presenta él o ella como aquel que ha sido ganado por la gracia de Jesucristo y ahora lo cuenta.
Y lo cuenta después en la enseñanza para que las verdades del Señor sean más o menos orgánicamente establecidas y uno tenga su cabecita formada para también tener los fundamentos mismos de la fe. Pero un catequista, una catequista, un sacerdote, ¿a quien presentas? A Jesucristo. Tú presentas tu cuerpo, tú presentas tu mirada, tus palabras, tus gestos, tu educación, tu cariño, tu amor. Pero Él te ha precedido, porque tú has rezado por ellos, pero además te acompaña y se hace presente en ti. Y por tanto, el lenguaje testimonial es el que acompaña al misionero. Y la teología narrativa que han hecho estos muchachos, todos los que han venido, incluido el don Christopher y incluido don José Ignacio, que van narrando pedazos de su vida. Eso lo hemos de recuperar. Gracias a Dios ya lo hacemos en las vigilias, pero eso tiene que ser lo común. ¿O qué pensáis que hablaban los apóstoles cuando cada uno, después de haber ido a la sinagoga, el otro ir a ver si abría a los gentiles? ¿Qué hablaban? ¿De qué hablaban? De si había pasado algo en Roma o si había pasado algo en Jerusalén, supongo que también. Pero fundamentalmente hablaban de lo que el Señor les regalaba cuando, siendo instrumentos en sus manos libremente, iban con un fuego y un ardor a anunciar lo que habían visto y lo que habían oído. Porque eran testigos. Y cuando se reunían hablaban de eso. Y eso vosotros también lo hacéis. Cuando os reunís en vuestras oraciones o cuando os reunís en vuestros grupos o en vuestros movimientos, pero es tanta la alegría que alcanza el corazón humano y la albergamos de tal manera que es irresistible. O sea, tener que hablar de otras cosas, a veces lo tenemos que hacer. Recuerdo una de las lecturas que hay en el oficio de lectura de uno de los papas, que fue monje, dice, caramba, tú, cuando yo era monje, el silencio era todo una ventana abierta para que Dios hablara, para escucharle, para estar siempre con Él y en sintonía con Él. Ahora tengo que tratar con este, con el otro, que al final me distraen, que al final me tengo que ocupar de cosas que son banales, al final incluso caigo yo murmurando, etcétera, etcétera. Echaban falta su vida de soledad, de silencio, donde Dios habla al corazón. Bueno, pues nosotros estamos en el mundo. Nosotros vivimos nuestra vida real, ordinaria, en vuestro trabajo, vuestra familia, en vuestras amistades, según el desarrollo biológico de cada uno, la edad que tenga. Pero dejemos espacio a Dios. Y eso es lo que nos estaban diciendo los 4 testimonios, que le dejaron espacio a Dios. Dios nunca como palabra abstracta, sino Dios conocido en Jesucristo que habita en nuestro corazón por el Espíritu Santo y nos ha revelado nada menos que el volcán abismal de lo que es la Santísima Trinidad. Porque uno empieza a conocer a Dios por Jesucristo. Se enamora de su persona, sus palabras y tal. Después descubre que quien le ha llevado a él, atraído por el Padre, ha sido el Espíritu Santo. Y al final acaba toda su vida glorificando al Padre y a la Santísima Trinidad. Ese es el desarrollo de una fe cristiana en el seno de la Iglesia Católica. Cuando uno conoce eso, vamos, no quisiera yo alargarme, os pongo un ejemplo. ¿Por qué no nos satisface nada en el mundo? Os lo he dicho 1000 veces. Porque, querido y querida, es que tú eres creado a imagen y semejanza de Dios y solo Dios es respuesta adecuada a tu corazón. Más todavía, es que tú eres hijo de Dios desde el bautismo y por tanto, con esa condición filial y además con la presencia del Espíritu Santo que te se ha dado como una semilla, deseas, pero a gritos, el Espíritu Santo está gritando, deseas conocer a Dios, deseas conocer su amor. Y por tanto, si no lo conoces, te volcarás sobre las cosas, sobre los afectos, sobre las personas, sobre tu trabajo, sobre 1000 cosas que este mundo ofrece. Y no alcanzarás lo que desea tu corazón. Bueno, pues estas personitas que hablaron, bueno, digo personitas con cariño, ¿no? Es decir, la verdad que yo me tengo que contener por no ponerme a llorar ahí, pero sí que lloré, sí que lloré. Es bueno llorar, hacedme caso. Los obispos también lloran, los sacerdotes también, espero. Porque eso es, diríamos, que te ha alcanzado. Y esta es una de las cosas que en la Iglesia Católica nos está faltando. Es decir, lo decías don José Ignacio ahora, es que no reconocer en Jesucristo quien colma la afectividad humana es no haberle conocido. Nuestra sociedad es tremendamente emotivista y por eso llevan a las personas por donde quieren. Pero no solo es emotivista, lo era. Está pasando del emotivismo al nihilismo, es decir, que todo pierde su color y pierde su consistencia y al final, ¿hacia dónde vas? A la nada, pero voy contento. Eso es una manera de vivir y de pensar, por eso eres llevado por otros. Cristo toca la afectividad, porque Cristo nos ha amado con un corazón humano. Cristo se os presentaba como la verdad.
Lo que contaba don Christopher, pasamos un poquito adelante para acabar para tiempo para la misa. Bueno, eso es un volcán de hombre hablando, ¿no? Es una fuerza. Y mira que el hombre viene, y vino, además me dijo que vino cansado del avión y el pobre ni quiso cenar anoche, pero se pone en pie y dice, bueno, yo que he hecho tantos kilómetros desde el Líbano hasta aquí, ¿qué voy a hacer? O desde Etiopía, perdón, hasta aquí, ¿y qué voy a hacer? Pues darle lo mejor que tiene, y lo mejor que tiene que es el testimonio de la fe. No os llegó al alma eso de que cuando estaba en Calcuta o en la India, es decir, el pobre aquel que estaba allí curando para que se muriera, pues te está esperando. ¿No serán eso todos los que viven en la diócesis de Alcalá de Henares? Aunque no estén llagados y no estén con las heridas, pero es que no miramos el corazón y por eso no las vemos. Os puedo asegurar, queridos amigos, que el corazón de todos los que viven en la diócesis de Alcalá está sangrando. No, que no lo vemos. Pero es que hay que tener ojos agudos para verlo. Y uno aprende a tener ojos agudos para penetrar la carne y ver el corazón y el interior de una persona cuando ha escuchado tantos relatos, cuando has sufrido y cuando sabes exactamente mirar a los ojos y reconocer ese sufrimiento. Las personas están hoy con horarios laborales imposibles, a veces llevan adelante como pueden su familia, otros rompiendo la familia, con los hijos que nos aclaran, en las escuelas los profesores que no hay manera de hacerse con los niños, que cada vez más presionado por unas leyes infames que nos gobiernan, etcétera, etcétera. Vas sumándolo todo y después te atreves a asomarte a las cárceles o a las residencias de mayores o a los hospitales y ver las familias cómo entran y cómo salen, te das cuenta y dices, Dios mío, ¿cómo no llevar el alivio de Jesucristo a estas personas? ¿Cómo no estar verdaderamente con la misma fuerza que nos hablaba Christopher para ir a Etiopía o donde hiciera falta, ¿no? Y esta mañana, pues ya después de la vigilia estupenda de anoche, don José Ignacio nos ha hecho un repaso de todo lo que significa llevar a Jesucristo y cómo responde con distintas claves al momento que estamos viviendo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque esto lo tenemos que constituir como un ejército. Es decir, esto es un ejército de personas que han escuchado, han visto, hemos podido tocar estos días la belleza del Señor, lo tenemos allí cerquita en el Santísimo, está presente en medio de nosotros. Bueno, pues hay que ganar en primer lugar la voluntad de los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que sumarse a este ejército. Tienen que abrir de par en par sus parroquias y con vosotros tienen que estar con una voluntad de anunciar a Jesucristo, de no ponerles pegas al Espíritu Santo para que entren a las parroquias los movimientos, para que de verdad se puedan constituir pequeñas comunidades cristianas, donde podemos decir, este que está enfermo o este que está desorientado o que vive, pueda entrar en comunidades que lo puedan acoger con paciencia. Muchas personas que no pueden comulgar, que están con situaciones que han vivido difíciles en su matrimonio, pues hay que acogerlas y hay que crear espacios donde ellas puedan ser acogidas. Pasarán años hasta que se arregle su situación matrimonial o deriven hacia otras realidades. Pues bueno, pues eso necesita alguien que con amor y con paciencia acoja y que sepa discernir las situaciones en que está cada uno. Si no, se alejan de la Iglesia y piensan que la Iglesia no es una casa de acogida. Y así tantas y tantas personas que cada uno tendrá su propia historia. Bueno, pues a mí, todo dicho y repasado ya lo que es el congreso que hemos celebrado, yo creo que con toda la humildad del mundo hemos de darle gracias a Dios. Hemos vivido pues 2 días estupendos en los que el Señor ha venido aquí con una lluvia estupenda. Han estado aquí los seminaristas, han podido escuchar los relatos. Anoche estuvieron con los dos, con don Christopher y con don José Ignacio, y todo esto pues es comunión de bienes que nos hacemos entre nosotros. Punto final. Todo esto ha sido pensado para que, al menos en nuestra imaginación, ya comience a pensar, y estamos abiertos a todas las sugerencias, si vamos a dejar pasar el mes de octubre como algo más que hacemos unas cuantas actividades, o el Señor, en la medida que Él quiera, nos puede hacer verdaderamente recuperar esa dimensión misionera que tiene la Iglesia, a través de sus sacerdotes, a la vida religiosa, a la vida consagrada, a través de las familias, para ir anunciando y ganando a los que el Señor nos conceda. ¿Cómo nos tendríamos que poner en estado de oración? ¿Cómo tendríamos que ofrecer incluso sacrificios espirituales al Señor para que se apiade de nosotros?
Y escuchando la voz del Papa Francisco que nos invita, por eso hemos organizado esto. Es decir, bueno, no vamos a improvisar a ver qué va a pasar, sino vamos a ver, esperamos directrices también que vengan de Roma y que vengan de la Conferencia Episcopal, pero ya veis, los obispos y los otros están hablando, no empezamos, ¿no? Y octubre ya está ahí. Lo que se trata es decir, bueno, Señor, concédenos la alegría de poder dar pasitos. Nuestra diócesis en estos momentos está ni siquiera en la pubertad. La hemos tomado en la infancia, somos muy jóvenes, ni siquiera está en la pubertad. Es una niña o un niño que hay que cuidar. Que todo lo que hagamos sea integralmente católico, que todo lo que hagamos sea acompañado de belleza y de la bondad del Señor, que todo lo que hagamos sea integralmente católico. Y con paciencia veréis cómo el Señor nos irá regalando un pueblo. Y en la medida en que nos abramos y los sacerdotes sean conscientes de que el Señor está pasando por nuestra diócesis, veréis cómo, incluso más allá de nosotros, el Señor suscitará vocaciones y vocaciones misioneras y seremos capaces de ayudar a otras diócesis y a otros pueblos, porque el Señor es lo que quiere de cada uno de nosotros. Pues sin más, muchísimas gracias a todos, disfrutemos y ahora descansad un poquito y nos subimos arriba y ya con la misa acabamos ya este congreso.